a ellos, mira a esos incircuncisos. Yo no sé si ustedes se acuerdan la historia cuando David fue a pelear con Goliat, ¿verdad? Y dijo, ¿y quién es este incircunciso que viene acá? Era una palabra de desprecio. Dice, amenazar al pueblo de Dios prácticamente, ¿verdad? Entonces era una palabra de desprecio que había entre ellos, que no se querían ni se llevaban. Y Pablo nos dice aquí, dice que los gentiles se vieron envueltos en una gran disputa entre ellos y los judíos. Pablo da una idea de este odio arraigado al referirse a uno de sus síntomas, los insultos. Los judíos ridiculizaban a los gentiles refiriéndose a ellos como la incircuncisión, y los gentiles hacían referencia a los judíos con igual como los circuncisados. No obstante, ¿qué es lo que nos dice Efesios 2:13? Alguien que lo lea, por favor. Efesios 2:13. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Y el 2:13 qué dice? Efesios 2:13. 2:13. Pero ahora, Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces Pablo le está diciendo a ellos, en otro tiempo ustedes eran alejados, no conocían a Dios, estaban lejos de la promesa, estaban lejos de la esperanza. Pablo les está diciendo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que estabas lejos, dice, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Esa barrera, ese alejamiento que no tenían ni esperanza, ahora ya no existe. Ahora ustedes son parte, dice, de esta familia. Dice acá, ¿quién quiere leer esta parte de abajo que dice, en Cristo mediante su cruz? ¿Nadie lo tiene? Bueno, vamos a leerlo. En Cristo y mediante su cruz, los creyentes gentiles se habían acercado a todo aquello que lo estaban separados. Dios, la esperanza y sus hermanos judíos. Esta es la poderosa buena nueva implícita de la descripción de Pablo. El hecho de que la cruz de Cristo pueda sanar el gran distanciamiento entre judíos y gentiles significa que todas nuestras disputas y divisiones pueden resolverse ahí. Esta buena noticia nos invita a considerar las divisiones que existen en nuestra vida y en la iglesia y a reflexionar sobre el poder de la cruz para superarlas. Entonces, hermanos, Pablo quiere aclarar de que ya no hay divisiones, que somos un solo pueblo. Y dice que el regalo más grande que nos pudo haber dado fue la reconciliación, ¿verdad? En la cruz. ¿Quién quiere leer Efesios 2, 14 y 16? ¿Alguien que lo tenga ahí? Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza,
para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Verdad? Pablo nos sigue diciendo que hay una reconciliación. Di, Walter. Sí, mira, es como ya somos uno en Cristo, ¿no? Volviendo al asunto de la circuncisión, ¿no? Como tú decías, que antes habían una división, ¿no? Los circuncidados y los incircuncisos, ¿no? Y Pablo viene y les en una de sus cartas viene y le da a la raíz, le da al problema, al problema de la circuncisión, porque le dice, miren, en realidad le dice Pablo a ellos, ustedes hay algo que no entienden, le dice, a la vista de Dios, tú que tienes la ley y no la guardas, aunque tengas la ley pero no la obedeces, eres un incircunciso. Y aquel que no tiene ley pero sigue los dictados de su conciencia y es fiel a la altura de la luz que ha recibido de lo que él tenga como concepto de lo que es Dios, y le es fiel a los dictados de su conciencia, el tal a la vista de Dios es un circunciso. Entonces, francamente, este asunto de la circuncisión literal que ustedes tienen, en realidad a la vista de Dios no les vale nada si están en desobediencia a la ley de Dios. Así es. Es como, ¿verdad? Vemos muchas veces que los que están adentro del redil son peores que los que están afuera. A veces los de afuera son más honestos que los que están adentro. Es la misma situación. Eso es lo que Pablo está diciendo. La circuncisión o la incircuncisión, él está diciendo, es nada más un rito. Porque si tú no estás circuncidado en el corazón, nada estás haciendo. Puedes estar aquí el sábado a las 7 de la mañana antes que abran el templo. Pero si no lo aplicas a tu vida, no estás haciendo absolutamente nada. Estas lecciones que Dios nos está dando en este tiempo crítico que estamos viviendo, porque estamos viendo que el mundo de afuera está en un caos, sí, ¿verdad? Y cada vez más la gente no sabe a dónde pertenece, la gente no tiene identidad, pero los hijos de Dios tenemos que saber a dónde tenemos los pies bien puestos y cuál es esa base. Y la base es Cristo Jesús. No hay otra, hermanos, no hay otra base. Es arrancarse la base de Cristo Jesús. ¿Y qué quiere decir eso? No quiere decir que usted esté aquí a las 6 de la mañana y a las 7 de la mañana, sino que con sus acciones viva la vida que Cristo vivió y que cada día nosotros nos santifiquemos en Él. Eso es lo que Pablo quiere. Walter. Sí, le vamos a dar la palabra a Omar primero. Buenos días, hermano. Yo estuve recibiendo unas clases, ustedes saben, en el Instituto Hebreo, y me llamó la atención cómo un rabino enfoca ese problema de la circuncisión y todo. No es tan simple como nosotros lo vemos de acá. Ese era un problema, es uno de los pilares del judaísmo, para que nos vayamos entendiendo. Y dice que ellos, los rabinos, estudian a Saulo y lo admiran, dice, cómo él hizo para traer a toda esa gente hacia el judaísmo sin la circuncisión. No era que Pablo dice estaba renunciando a la circuncisión, porque en cierta ocasión se la exigió a Timoteo y lo ponen ahí, es verdad. A Timoteo él lo circuncidó y Timoteo ya era un grande. Dice que el asunto que era porque no habían las condiciones higiénicas en aquel tiempo y mucha gente podría morir a causa de ese cambio hacia el judaísmo. Entonces dice que ellos admiran como él, pero dice él
que a los adultos, porque como es tan dolorosa la circuncisión, no se la exigió, pero sí le exigió a los nuevos nacimientos de esa gente. O sea, para meterlos en el pacto. Solo para sistema de información. Sí. Pero francamente la circuncisión literal no tenía ningún valor salvífico para la salvación. Para y la nueva esperanza. dispensación cristiana, se puede decir. Francamente, el acto literal y ritual, Pablo dice, eso no tiene ningún valor en el asunto de la salvación. Yo lo que quería decir, volviendo al tema que estábamos teniendo, Marlene, es que como las personas, dice Pablo, ¿no? Que el que es circuncidado del corazón, ese a la vista de Dios es aprobado. Y a veces nosotros podríamos ver a personas tal vez de otra religión o incluso decir, no, estos individuos de tal país son unos paganos, y tal vez de ese modo verlos de un modo despiadado, ¿no? Pero no sabemos cuántos de esos paganos son circuncidados en el corazón. Y yo que estoy hablando despiadadamente y tengo problemas espirituales a la vista de Dios, de repente yo soy tenido por incircunciso. Por lo tanto, debemos de ser humildes. Cuando nosotros vemos a otras personas diferentes a nosotros, de culturas diferentes o de prácticas diferentes, claro que tenemos que evangelizar y llevarlos a la luz, pero nunca nosotros creernos que más, ¿no? Juzgarlos o creernos más, porque a decir verdad, venimos a repetir la misma historia del pueblo judío, que por ser literalmente circuncidados se creían superiores a los demás, mientras que a su vez estaban desobedeciendo la ley de Dios. Claro, no todos, pero los que estaban en ese... Sí. Y podemos ver también que todo tenía su tiempo. Es verdad, los judíos fueron el pueblo escogido de Dios, pero al no llevar a cabo lo que Dios quería, porque ¿qué era lo que Dios quería que el pueblo judío hiciera? Que diera a conocer su nombre, que diera a conocer el Dios de Israel. Pero ellos se limitaron y dieron a conocer más a qué, el templo. Se orgullecían del templo, pero se olvidaron del Dios del templo. Y entonces todo el mundo oía y pusieron todas estas barreras, porque Dios nunca dijo pongan esta barrera. Entonces, eso es lo que nosotros vemos en esta lección, que a través de la cruz Dios derriba todas esas barreras, porque ya no hay, como dice Pablo, ni griego, ni judío, ni hondureño, ni salvadoreño, ni dominicano. Ya en la familia de Cristo eso no debe existir, porque si nosotros estamos en esa división de que nos sentamos en aquel lado o el grupo de aquel lado, estamos haciendo lo mismo que los judíos con los gentiles. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Entre las ventajas que habla del lunes, que dice que la cruz nos da, dice, los gentiles estaban lejos de Dios y de su pueblo y ahora son acercados, ¿verdad? Dice, ambos siendo ahora hijos e hijas de Dios y hermanos y hermanas de los creyentes judíos. La otra parte, derribó la enemistad que había, dice, entre los creyentes judíos y gentiles, quedó destruida. La cruz, dice, de Cristo elimina lo que parecía ser el estado permanente de hostilidad y guerra entre los judíos y gentiles. Eran enemigos jurados. La otra parte dice, la tercera parte, en lugar de hostilidad llega la reconciliación. El propósito de Cristo era reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, ¿verdad? Dice más abajo, la reconciliación se experimenta en el momento en que un miembro de la iglesia deja de lado cualquier problema que lo divida y reconoce el otro miembro de la iglesia como un hermano o hermana amado, que acepta lo que se le ha ofrecido. Entonces nosotros vemos de que en la cruz, Pablo está diciendo, no hay enemistad. Sí pueden haber problemas porque somos de diferentes países, somos diferentes culturas,
pero no tiene que haber una enemistad de odio. Cuando estamos en Cristo Jesús, en la cruz de Cristo, Pablo dice, hay que reconciliarse, hay que pedir perdón. Yo tuve la culpa, pida perdón, hermano. Usted tuvo la culpa, pida perdón. Eso es lo que Pablo está diciendo en otras palabras. Nosotros tenemos de que aprender a vivir el mensaje de que Pablo nos está dando acá. Tenemos la otra parte. Pablo está diciendo de derribar el muro divisorio. ¿Alguien nos quiere leer Efesios 2, 14 y 15? Este es otro punto muy importante, ¿verdad? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Haciendo. Entonces, aquí, ¿de qué está hablando Pablo en esta lección del martes? Porque dice en el 15, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí de los dos un nuevo hombre estableciendo así la paz. Entonces, es que Pablo, como muchas personas interpretan este punto, ¿verdad? Que dice, ¿es que los mandamientos son anulados? Mucha gente cree que cuando Pablo está diciendo esto acá, que los mandamientos, ¿verdad? La ley de los mandamientos es expresada en ordenanzas. Miren que él es específico. Dice, para crear que ha sido eliminada. ¿Son los 10 mandamientos que entran en esta ley? De ninguna manera. Ajá. Porque si fuera de esa manera, Pablo no expresaría más adelante los 10 mandamientos, donde dice que usted no puede robar, donde dice que usted no puede coger la esposa de su amigo, ¿verdad? Del prójimo, donde dice que usted tiene que no robar, no matar, porque si no podríamos hacer todo eso ahora, si se hubiera abolido esa ley. Pablo está hablando acá de la ley de los ritos. ¿Qué ritos? Los que acabamos de aprender. La circuncisión y que era una obligación. Eso es lo que Pablo está hablando acá. ¿Alguien tiene un comentario? Bueno, la ley, como se ha dicho siempre, ¿no? Que es insólito pensar o enseñar que la ley de Dios quedó abolida, ¿no? Porque entonces, ¿para qué vino Cristo? Porque Cristo dijo, no he venido a abolirla, sino a cumplirla. El ser humano había pecado y tenía que expiarse ese pecado, ¿no? Así que por eso se cumple la ley en la cruz. Lejos de eliminarla, se cumple. Y eso es lo que nosotros tenemos que continuar predicando hasta que Cristo venga. Que la ley de Dios es eterna y que no está abolida. Exactamente. Uno de esos ejemplos quiero que lo busquemos en Romanos 3:31 y alguien que busque Romanos 7:12, porque queremos que entendamos de que Pablo no está hablando de la ley de los 10 mandamientos en esta parte. Pablo está hablando de la ley de los ritos que se hacían en aquel tiempo. Acuérdense que para usted, para el perdón de los pecados, ¿qué era lo que había que hacer? Había que matar un animalito, ¿verdad? Para el perdón de los pecados. Obviamente ahora ya no lo hacemos. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió en la cruz, todos esos ritos
acabaron. Ya no hay que hacer unas tortas de cebadas para llevarlas al templo, ¿verdad? Todo eso. Ya no hay que incircuncidarse como se hacía en ese tiempo. ¿Por qué? Porque todo eso terminó cuando Cristo murió en la cruz. So Pablo está hablando que esta ley, que era la separación entre los judíos y los gentiles, ¿verdad? Esta ley era abolida. Ya esta ley se había terminado al morir Cristo en la cruz. Ya no había que hacer ninguno de estos ritos, porque venimos viendo el pleito que tienen los judíos con los gentiles. ¿Por qué? Porque los judíos exigían la circuncisión. Los gentiles no querían. Y Pablo dice, no es necesario. Cristo murió. Antes de que Cristo muriera, era necesario, porque era un pacto que había entre Abraham y el pueblo de Dios y Dios. Ese era el pacto. Había que circuncidarse porque usted pertenecía al pueblo de Dios. Pero al morir Cristo en la cruz, ya Cristo ahí terminó con todos esos ritos. ¿Por qué? Porque ¿quién era el pan de vida? Cristo Jesús. ¿Quién era el que hacía todo, unía al pueblo? Es Cristo. So ya no hay esa división. Sí, y Cristo también dice, ¿no? En el pacto antiguo había una circuncisión literal, ¿no? Pero Cristo dice en la cena antes de morir, este es mi ¿qué? Mi cuerpo. Sí, y este es el nuevo pacto. Y este es un nuevo pacto. El nuevo pacto ya no tiene como requisito la circuncisión literal. Exactamente, sino porque que él vino y cumplió todo lo que la Exacto. ley exigía al él morir en la cruz, ¿no? Y es interesante que la verdadera circuncisión siempre existió. Aun cuando existió la circuncisión literal, la circuncisión del corazón es la que siempre tuvo la verdadera validez. Solo que se practicaba la literal por asuntos de ceremonia y de pacto, ¿no? Pero la circuncisión verdadera a la vista de Dios fue siempre la que en realidad contaba. El versículo que te diste era Romanos 7:12, dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Amén. O sea, Dios es santo, Dios es justo y Dios es bueno. Dios refleja el carácter, o sea, la ley siempre ha existido. Dios nunca va a dejar de ser santo, ni justo, ni bueno. Por lo tanto, la ley es un reflejo del carácter de Dios, de lo que Dios es. Nosotros nunca podremos decir que la ley ya no existe, porque entonces diríamos que Dios ya no es justo, diríamos que entonces que Dios ya no es bueno, y diríamos que Dios ya no es santo, y eso no hace sentido. Exactamente, los 10 mandamientos reflejan el carácter de Dios, ¿verdad? Walter, Marvin quiere. Feliz sábado. Es interesante cómo el pueblo judío rechazó al Mesías, pero guarda la ley. Y el lado opuesto de eso es el mundo cristiano acepta al Mesías, pero rechaza la ley. Ahora bien, mi pregunta es, nosotros como adventistas somos un pueblo peculiar. Aceptamos al Mesías y guardamos la ley. Y eso es lo que la Biblia manda. Ahora bien, el libro de Hebreos, que fue escrito por Pablo, hablando de eso, de lo que estaba diciendo Marlene, que Pablo de lo que habla es de la ley que fue abolida, la de los ritos, la ley ceremonial. Hebreos, desde el capítulo 8, 9 y 10, nos habla de qué fue lo que Cristo hizo y qué fue lo que Cristo clavó en la cruz del Calvario. Mire lo que dice aquí en Hebreos 9. Desde el 8 nos habla de eso. 3 capítulos, 8, 9 y 10. Pero en el capítulo 9 dice, desde el versículo 12 hasta el 15 dice, y no por sangre de machos cabríos. ¿Hablando de quién? Hablando de Jesús. Dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El 13 dice,
Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, dice el 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y dice el 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. ¿Entendemos esta parte? ¿Cuál era el primer pacto? Que había que sacrificar. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, ¿verdad que sí? Ok, dice, bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. O sea, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Por qué? Y dice que el sacerdote estaba listo con el cuchillo para degollar al cordero. Dice que hubo un terremoto, se oscureció todo, se rasgó el templo de arriba, el velo del templo de arriba abajo, y el corderito salió huyendo. ¿Qué simboliza eso? Que ya no había que hacer sacrificio. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo había hecho una vez y para siempre. En la cruz. Amén. Amén. Vamos a ver qué es lo que nos sigue diciendo Pablo en Romanos 3:31, porque quiero que este punto quede bien claro, ¿verdad? Romanos 3:31. Luego, por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Amén. Amén. Entonces, vemos que Pablo en ninguna manera está diciendo no mantengan la ley, ¿verdad? Pablo es claro y no se va a contradecir de que en Efesios va a decir una cosa y en Romanos va a decir otra, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que poner atención a estos detalles y darnos cuenta de que Pablo nunca dijo la ley de los 10 mandamientos es abolida. No, él dijo la ley de los ritos, la ley de esos ritos que usted tenía que hacer antes de la cruz, esa es la ley que fue abolida, donde usted tenía que llevar un cordero, donde usted tenía que llevar panes de cebada, donde usted tenía que llevar ciertas cosas, ¿verdad? Para poder resolver la paga del pecado. Pero al morir Cristo Jesús en la cruz, ¿verdad? Todas esas leyes desaparecieron. Y esa es la barrera que Pablo está hablando. Esa barrera de división que había entre los gentiles y los judíos. Y nos dice en la del miércoles, ¿verdad? Jesús, predicador de paz. ¿Alguien que lea Efesios 2, 17 y 18? El que lo tenga puede levantar su mano, así le doy el micrófono. Ok. Efesios 2, 17 y 18 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Pablo nos está aclarando acá? ¿Verdad? Que nos dice que tenemos entrada al Padre. ¿Qué quiere decir eso? Que ya nosotros somos parte de la familia de Cristo. Y al ser parte de esta familia, ¿verdad? ¿Qué era Cristo? Paz. Él hablaba todo el tiempo de mi paz los dejo, mi paz los doy. Dijo ya cuando él se iba, ¿verdad? Entonces nosotros, como hijos herederos, como herederos de esa promesa,
nosotros a través de la gracia y la cruz llegamos a tener esa paz que antes que estábamos lejos, que dice Pablo, ya éramos que estábamos entre pleitos y problemas, está diciendo Pablo, ya ahora al conocer a Cristo Jesús tenemos esa paz y todas esas barreras tienen que dejarse ¿a dónde? Afuera. Todos esos pleitos, todas esas, a veces yo digo, nosotros traemos problemas culturales. Y entonces tenemos que dejar todo eso, porque, yo soy de aquí, yo no cambio, yo no puedo hacer, yo nací así. ¿Ustedes han oído gente así? Esa gente puede ser así porque no tienen el conocimiento de Dios. Cuando usted no tiene el conocimiento de Dios, usted actúa de esa manera. Pero cuando usted empieza a caminar y a tener una vida con Cristo, todo eso se va dejando poco a poco, se va dejando en el olvido. Y eso es lo que Pablo está diciendo, hermanos, porque el propósito que Pablo está diciendo, nosotros somos un templo, el templo del Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo more en ese templo, tiene que dejar todas esas barreras, el orgullo, las divisiones entre que yo soy de aquí, soy de allá, que yo hago esto, que yo hago lo otro, que yo hago más dinero que el otro, que yo tengo este puesto en la iglesia que el otro. Todas esas barreras hay que irse deshaciendo de ellos, hermano. Porque si no, no vamos a formar ese templo del Espíritu Santo que Dios quiere que nosotros seamos. Él viene a recoger ¿cuántas iglesias? Una. Él no viene a recoger 2 ni 3. Él viene a recoger una iglesia. Dámelo el micrófono ahí. Tenemos 5 minutitos ya, que sí son extra. Resumiendo. Sí, y señalar aquí que Jesús como predicador de la paz no es una paz cualquiera que Jesús está predicando acá. Es su paz, la única paz que da Jesús. Porque paz podemos ver, ok, esa ausencia de esos mismos conflictos que decía Marlene, competencia, discordia, enemistades. No, va más allá. La paz de Cristo va más allá. Significa el shalom, que abarca un tanto más, bienestar, plenitud, plenitud. No cabe más nada allí. Así es que esa es la paz que Cristo nos da. Miren, hermanos, nosotros somos muy bendecidos en estar aquí en este día del Señor, en la casa de oración, a pesar de que estamos en un calor aquí. Sabe que yo hablaba con Melissa y Melissa tenía unos problemitas en el trabajo con una compañera. Ustedes saben, siempre hay problemas, ¿verdad? Pero Melissa, ¿sabe lo que Melissa me decía? Mami, me dice, pero gracias a Dios que entró el sábado, porque todo eso yo lo dejé afuera. Me dijo, todo ese problemón, que se haga la voluntad de Dios. Y esa es la paz que Dios brinda a los hijos de Dios. Cuando nosotros tenemos problemas y estamos llenos de angustia, no es que no la vamos a tener, pero no la tenemos una angustia de la que la gente sufre allá afuera. Nosotros sabemos en quién hemos creído y en quién hemos confiado. Y sabemos que Dios tiene poder, dice que hay poder en la cruz para vencer todos nuestros problemas de temperamento, hermanos. Lleguémonos a la cruz, pidámosle al Señor. Cada uno de nosotros sabe en mi país dicen que de qué pie anda usted flojo, de qué pata flojea, ¿no? Todos tenemos problemas de carácter, todos. Si no, no estuviéramos en este mundo. Pero pedímosle al Señor de que nos quite y que el orgullo, yo no quiero hablar, hermano, pero tú sabes que Dios me manda. Hermano, ore, que hay poder en la cruz para quitarnos los defectos de carácter y llegar a formar ese nuevo templo, esa iglesia que Dios quiere venir a recoger cuando todo ya esto haya acabado y nosotros podamos ser parte de ese pueblo
Y parte de esa Solamente iglesia porque lo que pasa es que no Jesús, está ella. Cristo, va a venir a la recoger al final de toda esta batalla que tenemos. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Sigamos Dios bendiga. estudiando, pero más que todo, hermanos, sigamos aplicándonos las enseñanzas que para poder llegar a la Canaán celestial. Que Dios los bendiga. Hermanos, si alguien me puede buscar a la hermana Ana, por favor. Bien, hermanos, estamos concluyendo. Alguien me busca a la hermana Ana, por favor, Ana Ávila. Estamos concluyendo con la escuela sabática y lo vamos a hacer mediante una oración. Si alguien tiene alguna petición, este es el momento. Sí, hermana Juana. ¿Por quién? Ok. Ok. Bien, está bien. ¿Alguna persona, alguna otra petición? Sí, Marlene. ¿La salud de quién? Ok. Ok. Bien, hermano, mientras tenemos a la hermana recogiendo la ofrenda, sí, hermana Rosa, Ángela, hermana Ángela, ok, dígame. Ok. Entonces tenemos peticiones de parte de la hermana Juana, Maleni y la hermana Ángela, ¿verdad? No. Los jóvenes, todos los jóvenes de nuestra iglesia, ¿no? Sí. Amén. ¿Cuál es su nombre, hermano? De nuevo, hermana. Dora, la hermana Dora, como la esposa de nuestro William. Ok, vamos a irnos de rodillas los que podamos, hermanos, y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, bendito seas, bendito Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y en este momento elevamos nuestras peticiones según tú las has escuchado, bendito Dios. Dice tu palabra, pedid y se os dará. Así que aquí estamos, bendito Dios, pidiendo a nuestro Padre Celestial que nos conceda ciertas peticiones que se han hecho. La hermana Juana pidiendo siempre por su jefa, bendito Dios. Te pedimos que seas con ella de un modo especial. Sé con la hermana Juana, con sus hijos, bendito Dios. Bendícelos a todos y cada uno de ellos. También pedimos por la hermana Dora, que ha pedido por su familia, por su esposo. Te pedimos que seas de acuerdo a las peticiones que ella ha hecho en esta mañana, que tú le concedas, bendito Dios, los deseos de su corazón. También tenemos a la hermana Ángela, que ha pedido por su hija, pedido creo que por su esposo.
que tú, bendito Dios, seas con los planes que ellos tienen y con las peticiones que ella ha hecho en favor de ellos, que tú las respondas también de acuerdo a tu santa y buena voluntad. Y asimismo, bendito Dios, Marlene, que ha pedido por Melissa, por Stephanie, bendito Dios, Melissa con problemas de su trabajo, con proyectos, bendito Dios, que ella tiene, y Stephanie también, bendito Dios, damos gracias que tú la has establecido en un trabajo, la has movido. Le pedimos que continúes bendiciéndola a ella y que tú, bendito Dios, le suplas cada día las necesidades diarias de su vida, a ella, a su esposo, y bendice ese hogar. Gracias, bendito Dios. Pedimos también por los jóvenes, bendito Dios, que se han ido de tus caminos, incluso la hija de la hermana Ángela, que tú la traigas de nuevo, bendito Dios, a tus pies. Pensamos en Neftalí, en Belkis, en Irving, pensamos en todos y cada uno de los jóvenes, bendito Dios, que se han ido de la iglesia, que tú, bendito Dios, los traigas a tus pies nuevamente donde quiera que estén, que tu espíritu los toque y los convenza, bendito Dios, de que deben volver a tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todas estas cosas y te las pedimos. Amén. Quedamos ahora oficialmente